Hola, buenas noches, ¿cómo están? Em, yo creo que empezaremos, como vamos a hacer solamente instalación la primera parte del CIAT, no creo que haya mayor problema. De todas formas, vamos a grabar la clase, así que si sus compañeros no pueden ingresar, por lo menos uno me dijo que está en capacitación, así que no va a ingresar hasta las 8:30. Así que empecemos de todas formas. ¿Me escuchan bien? Disculpa. ¿Me escuchan bien? ¿El audio está bien? Ok, perfecto. Gracias, María. Entonces, hoy día vamos a empezar con la instalación del CIAT. Primero voy a desinstalar el mío. Vamos a instalar. ¿Dónde está? Perdón, un momentito. Ay, no, ¿por qué está así? Ahora sí. CIAT, 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 CIAT. Acá está. Primero lo voy a desinstalar y lo vamos a volver a instalar. Van a ver que es bastante sencillo y que no es muy complicado de realizar el mismo. Para realizar la instalación, lo primero que tienen que hacer es ingresar a la página de impuestos. Se encuentra en esta parte. O pueden buscarlo directamente en el navegador. Si ingresan por impuestos, solamente tienen que ingresar a la parte de menú, a la parte de servicio al contribuyente, la descarga de software tributario y ingresamos a este. Como verán, nos manda a esta página y si nosotros vamos por acá, nos van a mandar a la misma página. Cualquiera de las dos opciones es válida. Si ustedes prefieren ingresar siempre por impuestos, ya saben cuál es la ruta y lo mismo sucede si quieren ingresar directamente por Google. Ahora, tenemos las siguientes aclaraciones con respecto al, a la instalación del CIAT. Nos dice que tiene los dos módulos incorporados, que es estados financieros, el que conoceríamos como el 605 para las empresas o contribuyentes del régimen general, y la memoria anual, que también comparte las características en cuanto a cumplimiento con el 605, pero que no es para el régimen general, sino es para los regímenes especiales o para contribuyentes que están exentos del IUE. Es decir, para aquellas organizaciones o personas jurídicas que si bien tienen un ánimo de colaboración entre sus diferentes partes, no buscan un fin de lucro, como lo serían clubes deportivos, ONGs, algunos tipos de asociaciones civiles y otros que estén reconocidos. Tenemos estas instrucciones y tenemos lo siguiente. Hay una nota importante, ¿no? Que dice acá que cualquiera de estas versiones son actualizables online, es decir, que es necesario que el CIAT, para realizar incluso el llenado y poder ingresar como tal, necesitan necesariamente tener una conexión estable al Internet. Si no la cuentan, no van a poder realizar ninguna operación y nada de lo que puedan hacer va a terminar grabado de manera apropiada. Puede que se pierda esa información, así que asegúrense de que cuando ustedes estén llenando el 605, sobre todo ya que ya va a ser el, em, el plazo límite para las empresas del régimen general que tienen corta el 31 de diciembre, tienen hasta el 30 de abril para presentar este formulario. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok?
Entonces tenemos esto y nos dice los tipos de datos que se pueden generar. Acá nos dan las tres opciones para la descarga. Hay una para Windows, otra para Linux y otra para Mac. La más usada, estimo, es la de Windows. Yo no he usado ninguna de las otras dos, pero comparten ciertos requisitos. Piden un poco más con respecto a algunos requisitos mínimos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Con respecto al Windows, nos pide o nos da dos opciones, una para 32 bits y otra para 64 bits. ¿Cómo pueden saber esto de los bits? Bueno, es bastante sencillo. Ustedes van a ir a su escritorio y van a esta parte. En el caso de mi equipo es este equipo, en otros es PC, mi PC y otros denominativos, al menos no conozco otros, pero sí se les denomina de esa manera. Van a ir a la parte de propiedades y van a ver acá el tipo de procesador que tienen y el tipo de esta característica. Aquí, acá abajo está, por acá. Un momentito. Acá está, el tipo de sistema. El sistema operativo de 64 bits en el caso de mi equipo. Sin embargo, ustedes pueden tener otro equipo, otro sistema operativo inferior, no hay ningún inconveniente. Lo único que les pide para que puedan instalar el aplicativo es que tengan el espacio disponible dentro de su disco duro de 400 megas. El procesador tiene que ser Core i3 o equivalente mínimamente o sin un procesador superior. Yo les recomendaría que usaran un Core i3, pero no de las primeras generaciones. Yo tuve bastantes inconvenientes al respecto del manejo porque em, tardaba más en la instalación, tenía ciertos problemas para cargar la información, entonces tardaba un poquito más de lo que debería. Pero si tiene una Core i3, va a rendir, pero va a tardar. Esa es algo que tienen que tener a consideración. Luego la RAM de 4 GB mínimo, eso sí es muy en serio, no usen una inferior, no va a servirles muy bien el paquete si es que es un inferior. Y el 8 GB recomendado es lo óptimo, digamos, con eso va a funcionar de manera un poquito más fluida. Luego, respecto al monitor, bueno, eso ya viene incorporado y lo que se tienen que fijar es la densidad de la calidad, que es eso que está hablando de 32 bits, que está en la parte que les he explicado para ingresar. Esto del Adobe Acrobat Reader dice, la mayoría ya está instalado en la mayoría de los sistemas operativos, pero en caso de que no esté, hacen clic en ahí, me pinchan ahí y les va a llevar directamente acá para poder hacer la descarga. En este caso no lo necesito porque ya lo tengo descargado. Respecto al internet, nos dice que tiene que ser una conexión fija de internet, es decir, no puede ser una conexión no estable. Si fuese así, no van a tener algunos inconvenientes, como les decía, se va a colgar el aplicativo y a veces puede incluso borrar su información que ya han llenado, entonces en ese aspecto van a tener un poco de cuidado. Ahora, este es para el de 32 bits. Acá podemos hacer la descarga. Para eso les va a pedir su captcha y ustedes lo anotan. Ahora tenemos para el de 64 bits. Lo mínimo es igual un disco duro con espacio de 400 megas, el procesador lo propio, Core i3 o equivalente, mínimamente, o un procesador superior recomendado. Respecto a la RAM, lo propio, 4 GB y 8 GB recomendado. El monitor es esa resolución de alta densidad, 32 bits recomendado, lo del Adobe y lo del Internet. Entonces tenemos, este es el instalador, lo descargan. No van a poder descargar al mismo tiempo varios, es decir, no podrían descargar los dos paquetes al mismo tiempo. Sí o sí tienen que esperar a que termine de descargar este para cargar este. Les voy a demostrar esto con este de Linux. Si ponen acá descargar y van a querer poner, no existe acá, no les va a permitir hacerlo de manera inmediata.
Como verán, va a tardar un poco más. Ahora, con respecto a Linux, les dice que el requisito mínimo es 500 megas de espacio disponible, un procesador Core i7 o equivalente mínimo, o sin un procesador superior, RAM 8 gigas recomendado, es el único que se puede utilizar para el Linux, el monitor de alta densidad de 32 bits, y lo mismo con respecto al Adobe Acrobat Reader, el Internet lo propio. Entonces, si vamos al Mac, nos va a pedir 700 megas de espacio disponible, un procesador Core i5 equivalente mínimamente, o un procesador superior recomendado. Respecto a la RAM, es lo propio que con el anterior, 4 gigas mínimo o equivalente o una memoria superior. Con respecto a los gráficos, recomiendan para las Mac una HD de 6700 megapíxeles, si no me equivoco, y 512 mínimamente. Lo propio con el Acrobat Reader que tiene que estar instalado y en la conexión estable de Internet. Entonces, dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan, van a realizar la descarga del paquete correspondiente. Y una vez que ya esté descargado, ustedes van y realizan la instalación. En mi caso, se va directamente a descargas. Y acá está uno que dice 64 y otro dice 86. Ese es el de 64 que tenemos que proceder a la instalación. Si quieren, pueden hacer doble clic o hacer clic derecho y luego ver la opción de instalar. Ok, perfecto. Entonces, lo primero que les va a salir es el acuerdo de licencia. Nos pide que leamos todo lo que corresponde, que es básicamente que no debemos reproducirlo de manera ilegal y tampoco usarlo por algo que no sea efectivamente dispuesto. Se acepta y vamos al siguiente. Se va a descargar los archivos y se va a proceder a la instalación. Muy bien. Como verán, tarda un poco en hacer el cargado. Como habrán visto en mi caso, es una Core i5 y aún así toma un poquito de tiempo. Si fuera una Core i3 tardaría un poco más casi el doble de lo que se tarda cuando es en este tipo de equipo. Lo digo porque yo alguna vez en mi otro equipo también hice la instalación y sí tomó un poco más de tiempo. Entonces, para tener en consideración eso, no van a pensar que es por el tema de su internet u otra razón. Es eso, es el tema de que por alguna razón, por el procesador, es bastante lenta la instalación, pero no es nada de lo que se tengan que preocupar. ¿Tuvieran alguna consulta hasta el momento? Está bien. Entonces, ahorita va a concluir. Muy bien. Entonces, esta es la primera página que van a abrir, o sea, que se va a generar. Em, si nosotros nunca hemos tenido la creación o nunca hemos creado este CIAD en este equipo o es la primera vez que estamos realizando la instalación, lo que tenemos que hacer primero es crear una cuenta de contribuyente. Es bastante sencillo, se introduce el número de NIT, se pone la razón social, la que se encuentra en, en la página de impuestos, en la certificación electrónica o en el documento de exhibición o finalmente en el documento que les han dado al momento de realizar la inscripción. En este caso es con mi nombre, que es un unipersonal. Respecto al teléfono y el correo electrónico que van a poner tanto en el CIAD como en el facilito, lo recomendable es que no esté necesariamente el correo o el teléfono del contribuyente, es decir, del dueño del NIT,
sino de la persona que va a realizar todos los procedimientos. Es decir, si ustedes están haciendo cargo y van a trabajar realizando ese tipo de declaraciones o ese tipo de trabajo, es el de ustedes el que tienen que registrar, porque a ese teléfono y a ese correo es el que va a llegar todas las notificaciones. Recordemos que desde la gestión 2015, si no me equivoco, y las notificaciones no solamente ya se dan de manera o en formato escrito físico, pueden ser realizados por el buzón tributario que se encuentra en la Oficina Virtual de Impuestos o se puede realizar por mensaje de texto, SMS, al teléfono o el celular que se tenga registrado y a uno de los dos correos que se obliga a tener al contribuyente mediante una notificación electrónica. Entonces, lo más recomendable es que si la persona a la que se le está llevando la contabilidad o se va a realizar las declaraciones no tiene un conocimiento amplio o no maneja muy frecuentemente su correo electrónico, es mejor que lo pongan el de ustedes para que ustedes tengan ese respaldo o esa notificación en su buzón. Ahora, con respecto a la contraseña, eso es opcional tanto en el CIAT como en el Facilito. Cuando veamos igual la parte de la instalación del Facilito, van a ver que nos sugiere que pongamos una contraseña. En lo personal, yo les sugeriría que no lo hagan, eh, a no ser que compartan su equipo personal con otra persona. Es decir, que más de un usuario realice el uso dentro de su propio equipo. Entonces, por precaución, claramente tendrían que tener una contraseña, pero sin embargo, si el equipo es personal, no hay otra manera de ingresar. Ciertamente pueden realizar la instalación del CIAT en cualquier equipo y poder o generar un usuario con ese NIT en cualquiera de esos equipos, pero digitalmente no se va a copiar la información en ese equipo. Es decir, si ustedes tratan de trasladar información de manera virtual directamente por la instalación del aplicativo, no se va a realizar. Así como tampoco les va a permitir realizar rectificaciones de periodos anteriores que no hayan sido declarados dentro del mismo equipo. Por eso les sugiero que si ustedes no comparten el equipo con otros usuarios, simple y llanamente no le pongan contraseña. En caso de que sí lo utilicen con otras personas, entonces sí. En este caso yo no uso con otras personas el equipo, entonces no le pongo contraseña en general. Ponen aceptar y en este caso me sale error. ¿Por qué? Porque yo ya tengo registrado este NIT. Yo ya hice el registro de manera anterior. Sin embargo, cuando ustedes ponen aceptar, en caso de que sea un usuario nuevo, siempre y llanamente les va a rebotar aquí a la página principal. En este caso, es el mío. No tengo contraseña, directamente pongo ingresar. Como verán, tengo dos opciones de estados financieros y de memoria anual. Como les explicaba, el estados financieros es para los contribuyentes del régimen general, si quieren, y es para aquellos que tienen que representar o presentar información financiera que tenga o que corresponda a un fin de lucro, mientras que la memoria anual corresponde a un tipo de entidades que no requieren o no van a generar necesariamente información, van a generar información financiera, pero no tienen un fin de lucro. Incluso los estados financieros son diferentes en ese tipo de entidades. Vamos a ingresar, por ejemplo, acá. Y como verán, yo ya tengo dos estados financieros. Uno del 31 de diciembre de 2020 que ya fue enviado y otro que estaba generando para fines meramente explicativos del 2021. Como verán, está así, a medio llenar. ¿Por qué sale la cabecera mal? Es porque el tema les explica lo siguiente. Les dice, esta es la fecha de elaboración de los estados financieros. Si este es el corte 31 de diciembre de 2021, significa que la fecha de elaboración tiene que ser posterior a la fecha de corte.
pero les va a salir como inválido si es que quieren guardarlo con esta información, porque no puede ser que se registre una fecha de elaboración posterior a la fecha en que se está realizando el documento. En este caso, yo empecé a llenar, si quieren, el documento en febrero de este año. Entonces, para el sistema, generar una fecha posterior a febrero es motivo para no poder generar el formulario, para generar ese error que ven ustedes acá. ¿Sí? Ahora, hay otro tema que tienen que llenar. Uno es con los contribuyentes, que son, que pueden ser generados, como les expliqué, mediante el crear nuevo usuario en la pantalla principal o generar acá. Acá ponen el NIT, digamos, 1216 11023. Aquí ponemos Pozo y Asociados, CPA, SRL. Los datos del contacto ya les expliqué. Gmail.com, teléfono, dirección, zona Sopocachi, en Avenida Pontevedra, esquina Rosendo Gutiérrez. Ponen guardar y se va a generar. ¿Sí? Esto es para generar contribuyentes y esto es para generar personas. Recordemos que los estados financieros no solamente están firmados por el dueño o por el declarante o contribuyente que está asegurando que esa información es la correcta, sino también por personas que firman este mismo documento, es decir, el contador. Y en caso de que estos estados financieros contengan o deban tener una auditoría, es decir, un informe de auditoría, van a firmar también el auditor. Entonces, ¿qué hacemos para generar una nueva persona? Ingresamos acá, nos pide primero el tipo de documento de identidad y aquí están los diferentes tipos de documentos válidos. La cédula de identidad, la cédula de identidad de extranjería o de extranjero, otro documento de identidad que puede ser el RUN y el pasaporte. En este caso vamos a poner el carnet, vamos a poner esta persona, vamos a poner el lugar de expedición, el nombre, el apellido y el género. Perdón, eso. Y los datos del contacto. En este caso va a ser esto. El teléfono, que va a ser, y la dirección, que va a ser la siguiente. Rodríguez, número 170. Y se pone a guardar. Como verán, es bastante sencillo. ¿Tuvieran alguna duda al respecto de cómo agregar a personas o contribuyentes en el sistema del SIAT? Dígame. Claro,
Por supuesto, bueno, el CIAD es un tipo de software que maneja impuestos nacionales para lo que corresponde, si quiere, a las declaraciones de la información anual que debe ser emitida o remitida a impuestos nacionales. Recordemos que bajo la normativa 24051, que es el Decreto Supremo Reglamentario del IUE, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, nos vemos obligados como contribuyentes del régimen general a hacer el envío de la información en su momento, en el momento inicial, de manera física, mediante un formulario que era el 605 a impuestos nacionales. Y una vez que se pasó o se quiso iniciar el proceso de digitalización de la información, primero se creó el Facilito. El Facilito fue creado en el año, si no me equivoco, si no me falla la memoria, el año 2016, y la primera versión que salió, si no me equivoco, fue en ese mismo periodo, el 2016, teniendo actualizaciones, dos actualizaciones del 2016 y una el 2017, si no me equivoco. Entonces, en un inicio, el software Facilito era para la remisión de em, tres tipos de información. La primera, una información mensual, que es la del libro de compras y ventas, que vamos a ver en la siguiente semana, como había dicho. Em, Luego está el formulario 605, que es el de la información anual de los estados financieros, y también para llenar lo que corresponde a las retenciones o como registro de los agentes de retención, ¿sí? En un principio se manejó de esa manera todo lo que era el envío de esa información. En el año 2018 se vio por conveniente generar un nuevo software que fuera mucho más sencillo y amigable para el uso entre los demás contribuyentes. Y es así como nace el CIAT. Inicialmente el CIAT es este, el primerito, si quiere, que fue creado para el envío específico de estados o información financiera. ¿Sí? Este del CIAT se ocupa en primera instancia, a partir de la gestión 2018, de lo que es el envío del 605, ¿sí? Y ya se habla en este momento de la versión 3 del 605, si no me equivoco, que es la remisión de la información que inicialmente era física, luego pasó a ser parte del Facilito, y del Facilito pasó a ser parte del CIAT. Entonces, de momento, en primera instancia, si quiere, el CIAT era para el envío del 605 exclusivamente al inicio. Ahora tiene otras funcionalidades, obviamente, que tienen relación tanto con el tema del envío del formulario 110 para los dependientes y para lo que corresponde también a el, el tema de la facturación virtual o electrónica. Con eso habría respondido su pregunta. Sí, dígame. Lo escucho, dígame, ¿tiene alguna consulta? ¿Alguna otra consulta tal vez? ¿Alguna duda sobre cómo se hace? Muy bien. María Velasco pregunta, actualmente los estados financieros, ¿por qué sistema se envía? Bueno, se envía por el CIAT. Como les decía, inicialmente se enviaba por el Facilito, pero a partir de 2018 ya se envía por el CIAT. De hecho, en la gestión 2018, para los contribuyentes que tenían corte el 31 de marzo de 2018, si no me equivoco precisamente, se generó esa disyuntiva. ¿Por qué? Porque algunos contribuyentes ya habían realizado el envío del formulario 605 por el Facilito. Y poco después o en medio de eso es que salió el nuevo aplicativo CIAT. En un inicio, les solicitaron a los contribuyentes que se volviera a hacer el envío del 605 tanto por el CIAT como por el Facilito. Es decir, después de haber enviado el Facilito, otra vez teníamos que enviar la información por el CIAT.
Sin embargo, a partir de ese periodo para adelante, todos los envíos del 605, que es de estados financieros, se hace por el SIAT, no se hace por Facilito. El Facilito todavía tiene esa opción de llenado y de descargo em, y la instalación de lo que es el 605, pero tengamos mucho cuidado en eso. El envío ahora solo se realiza mediante el SIAT, no por el Facilito. ¿Alguna otra duda tal vez? ¿Alguna consulta? Claro, no te preocupes. Hay que hacer una aclaración. Mira, yo tengo dos tipos de contribuyentes. Yo, por ejemplo, soy una Newton normal, no soy Newton específico, pero sí manejo de un Newton específico. Déjame entrar ahorita y te voy a mostrar. Ingresamos. Un minutito, por favor. Vamos a ingresar con ese contribuyente que les decía, que es Newton específico. Recordemos que en la oficina virtual ya nos da ciertas, am, ciertas obligaciones que tenemos que cumplir. Acá nos sale primero esta notificación y acá está nuestra categorización y nuestra subcategorización, si quieren. Ahora, nos da todos los formularios que tenemos la obligación de presentar y no nos hace una afirmación sobre el envío del 605. Sin embargo, por el tema de prudencia, si quiere, siempre es recomendable realizar el tema del envío del 605. ¿A qué voy con esto? Porque el 605 tiene una relación directa con lo que es el 500, ¿ya? Y cuando ustedes, en el caso, un momento, em, ya me perdí. Lo que pasa es que cuando ustedes están registrados y son un contribuyente, aunque sea Newton específico, por ejemplo, esta persona que les muestro a continuación es un Newton específico, ¿sí? Pero también él tiene registro en fondo empresa. Les voy a mostrar acá. Una oficina virtual, Ministerio de Trabajo. Ya. Esta persona en particular, de quien estamos viendo su oficina virtual, también tengo activado lo que es el tema de la oficina virtual de OVT. De hecho, es el que vimos el envío de la planilla, ¿sí? Como verán, él tiene una matrícula de comercio, ¿sí? Cuando ustedes realicen la actualización de la matrícula de comercio, por ejemplo, este contribuyente que es Newton específico y que no tiene la obligación de enviar como tal, como usted indica, ¿no? Lo de el tema financiero, ciertamente lo realizamos porque cuando hacemos la actualización de la matrícula,
y como parte de los requisitos para la actualización de la matrícula, en este caso muy específico le digo, necesitamos o bien el formulario 500 pagado, esa es la instrucción, ¿no? O el estado financiero enviado por plataforma de impuestos nacionales con código QR. Entonces, como usted verá, aunque él sea un Newton específico, para esta persona, este contribuyente en específico, yo sí o sí realizo lo que es el envío del 605 mediante el SIAT. Estimo que hay varios casos de similar característica, que son Newton específico, pero que por por su naturaleza o por los otros documentos que posee, tiene que tener o tiene que generar esa información. ¿Por qué? Para actualizar la matrícula, sobre todo, mire, en el periodo anterior, este contribuyente en específico ha tenido pérdida durante el periodo 2019-2020 y tiene otra vez pérdida en este periodo 2020-2021. El periodo anterior se quedó una caída en sus ventas y en este periodo, pues obviamente por el tema de la recesión con la pandemia. Entonces, debido a todo esto, este contribuyente en específico no va a generar el formulario 500 pagado, simple y llanamente va a generar el formulario 500. Pero si usted va con ese documento a hacer su actualización en Fondo Empresa, si bien lo van a tomar como proceso iniciado, le van a pedir el 605 con el código QR por un tema de respaldo o de identificación, si quiere, del contribuyente. Entonces, dependiendo del caso, eh, el no enviar o la utilidad que va a tener el SIAT para cada contribuyente va a variar. Como le indico, este contribuyente en específico es Newton específico. Sin embargo, yo envío el 605 porque para hacer mi trámite ante Fondo Empresa, porque el señor posee su Fondo Empresa, yo voy a realizar esto. Ahora, otra funcionalidad que tenga, aparte de esto, no, no sería directa, o sea, para un unipersonal que sea Newton específico, aparte de generar el envío de 605 o de generar o de generar eh, lo que es el tema de la facturación electrónica, probablemente no lo usaría. Pero en la mayoría de los casos, y yo les recomendaría, si es que está formalizando o tiene previsto que la actividad que realiza su contribuyente va a generar o se va a formalizar o tiene pretensión tal vez en algún momento concursar en alguna pugna para generar o para obtener lo que son contratos o generar o ganar licitaciones públicas, es mejor tener todos estos documentos realizados. En cualquier caso, si bien no existe una obligación directa, si quiere, sí existe una obligación indirecta por los otros factores. No sé si he respondido a su pregunta, estimada. ¿Estaría clara su pregunta? Disculpe. No, usted por la pregunta. Es bueno que preguntemos sobre ese tema. Ciertamente genera algunas confusiones. Sí, muy bien. Ok. Entonces, esto es con respecto a lo que es para la agregación de personas y contribuyentes. El tema de esto del llenado de estados financieros, lo vamos a ver. No es que no lo vamos a ver. Sí lo vamos a hacer, pero yo quiero hacerlo con un contribuyente que va a cerrar el 31 de marzo y hasta la siguiente semana yo voy a tener los estados financieros preparados y lo vamos a enviar en vivo y en directo. Es decir, vamos a realizar todo el llenado desde la cabecera hasta el pie de página, todo, y nos va a tomar su tiempo, no es que no. Por lo menos 2 clases nos va a tomar llenar todo esto porque les explico. em, Cuando se ha generado el CIAD, Impuestos Nacionales también ha generado con este sistema un, si quieren, un plan de cuentas, ¿sí? ¿Qué es este, básicamente, ¿sí? Este plan de cuentas, si quieren, tiene ya cuentas predeterminadas que son las más usadas.
¿sí? Como lo que es caja, fondo fijo, bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar. Ahora, son cuentas que de una u otra manera, en general, siempre se utilizan, ¿sí? Sin embargo, el traspasar la información no es tan sencillo, ¿sí? En el sentido de que hay dos opciones. Una, que adapten sus estados financieros, es decir, su plan de cuentas, a este esquema y pongan eh, a este formato sus estados financieros, que desde muchos puntos de vista es un poco más recomendable para que el sistema nos rebote su información. En cualquier caso, no debería generar ese problema. La otra opción es que ustedes modifiquen esto y vayan agregando cuentas de acuerdo a su plan de cuentas. Por ejemplo, a ustedes apretan acá, en esta parte del código, y ponen agregar. Si ustedes ponen agregar, se va a crear una nueva cuenta y aquí ya pueden poner la cuenta o la denominación que ustedes tengan en su plan de cuentas. Como verán, se puede cambiar, se puede generar, ¿sí? También se puede remover. Lo que no se puede hacer es quitar ítems o cuentas que ya estaban de manera predeterminada en el sistema. Es decir, ustedes pueden agregar cuentas, pero no pueden disminuir cuentas. Y por lo tanto, este plan de cuentas preestablecido que genera el CIAT es si quieren, el plan de cuentas o el esquema básico de su estado financiero. Y para llenar esta información en este sistema, tienen que hacer su balance de sumas y saldos y generar esta, em, estos importes, si quieren, ¿sí? Entonces, acá tenemos todo esto, que son las diferentes cuentas que ya se han generado con el CIAT. Lo mismo sucede con el estado de resultados. Ya se tienen unas cuentas preestablecidas y sucede lo propio. Sucede lo propio con el estado de resultados. Ahora, la diferencia principal que van a tener no se encuentra. La evolución de patrimonio es la misma idea, tienen las cuentas patrimoniales ya generadas en función del marco legal que tenemos. Recordemos que con la creación de la norma contable boliviana 3 y la norma contable boliviana 6, se generó ya unas cuentas de ajuste, además de que se estableció como parámetro para generar las actualizaciones, ya no el dólar americano que se había manejado hasta antes de la creación de la UFB, ¿sí? Con el nacimiento de la UFB se creó o se generaron nuevas cuentas de ajuste patrimonial, ¿sí? Y es bajo ese esquema básico o bajo ese esquema inicial que se tiene este plan de cuentas, si quieren, por parte del CIAT. Por ejemplo, en la parte del rubro de capital se tiene capital social, los aportes por capitalizar y el ajuste de capital. Pero existe aquí abajo otro ajuste de capital, teniendo en consideración de que este ajuste de capital va a ser el ajuste generado por la actualización del periodo, es decir, este ajuste va a ser el histórico, el que se ha generado desde que se ha iniciado la entidad, porque recordemos que las cuentas patrimoniales, así como las cuentas no corrientes, es decir, las que no son monetarias o de rubros no monetarios, se tienen que actualizar al tipo de UFB. Hay que aclarar también un punto. En el caso de las empresas que han cerrado el 31 de diciembre, recuerdo a la norma contable, recuerdo a la resolución del Consejo Técnico Nacional de Contadores Públicos de diciembre de 2020, se estableció de que a partir de la fecha 10, o mejor dicho, de la fecha 11 de diciembre del 2020, hasta el corte 31 de diciembre de 2020, no se va a tomar o no se va a generar las actualizaciones, ¿sí? Sin embargo, Impuestos Nacionales ha aclarado de que eso puede ser en tema contable. Al respecto de la presentación de los estados financieros y de la información financiera, no se considera anulado o no se considera como válido ese procedimiento, sino que se tiene que
manejar o realizar las actualizaciones al 31 de diciembre, como siempre se han realizado. Eso tiene dos connotaciones y tiene dos caminos. Uno, que se realice la actualización hasta el 31 de diciembre de 2020, como se ha hecho normalmente, teniendo en consideración que los últimos días, desde el 11 al 31, se va a generar, en vez de un crecimiento de los rubros no monetarios, así como de las cuentas patrimoniales, un decrecimiento, ¿sí? Y este no uso o esta no aplicación de la normativa boliviana tiene que ser aclarada en sus notas a los estados financieros. Hay dos opciones para eso. Uno, que lo aclaren en la parte 2, es decir, en las políticas y procedimientos contables usados por la entidad, aclarando que eh, debido a una decisión de gerencia o de su instancia máxima de decisión, se ha tomado o se ha determinado que lo más conveniente es no realizar este corte en la actualización y que por lo tanto eh, em, se está tomando todos los días para realizar la actualización, incluyendo los días que se ha generado el decrecimiento, considerando que el efecto no es material. ¿Sí? La segunda opción es hacer caso de lo que dice el Consejo Técnico de Contadores Públicos de Bolivia y solo actualizar hasta el 10 del año pasado. Y los últimos 21 días, que corresponden del 11 al 31, ¿sí? Esos tienen que realizar un cálculo que no va a afectar a los estados financieros, no va a generar un ajuste, pero sí van a determinar su efecto monetario con respecto a el resultado tributario del periodo. Es decir, que van a realizar un cálculo de cuánto hubiera decrecido el patrimonio y las cuentas no monetarias de los rubros no monetarios y si eso se va a considerar un ingreso o un gasto. Y esto va a ir en la parte del anexo 7, en la parte de otras regularizaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el anexo 7. Bueno, en esta parte deberíamos poder generar el tema de otras regularizaciones. Y en acá se ponen lo que es acá, descripción de otras regularizaciones que incrementan la base imponible. En todo caso, van a venir acá estas otras regularizaciones y van a describirlas. Claramente, en la descripción van a aclarar que es el efecto neto de la, mm, de la no actualización de acuerdo a normativa de resolución del Consejo Técnico de Contadores. Y acá no van a poner una cuenta contable. ¿Por qué? Porque ese cambio, ese ajuste que se está haciendo, o ese cálculo que están ustedes ponderando, no tiene un efecto real en los estados financieros, sino simplemente en el resultado tributario, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez se han o les han explicado cómo se maneja la parte del envío o la información financiera generada por una entidad financiera y que está regulada por la ASFI? Habrán dos peculiaridades o dos características muy importantes. Todo lo que está regulado por la ASFI no realiza actualizaciones, ¿sí? Adicionalmente a eso, maneja un tipo de cambio específico para sus operaciones, que no es el 696, sino es el 686. Esas dos peculiaridades en el proceso de manejo de las entidades financieras generan otras regularizaciones, es decir, efectos que se pueden cuantificar, pero que no se registran, ¿sí? Bajo, bajo ese concepto, maneja lo siguiente. Déjenme mostrarles y les voy a explicar con un ejemplo. Un momentito. Muy bien. Aquí. ¿Dónde está? Muy bien. Esta entidad, por ejemplo, hizo el procedimiento de
mejor dicho, ellos usaron o se adecuaron a lo que determinó el Consejo Técnico de Contadores de Bolivia, ¿sí? Solamente actualizaron hasta el 10 de diciembre del 2020. Ahora, vamos a ver acá, en esta parte, las cotizaciones. Un momentito. Entonces, acá tenemos el cuadro de las UFBs. De paso, lo vamos a abrir acá. Perfecto. Entonces, como verán, en esta parte de diciembre, hasta el 10, déjame ver, la OFB fue subiendo de 80, 82, 84, 86, hasta llegar al 91. ¿Sí? A partir de esa fecha y a partir del 11 para adelante, la OFB fue en disminución. ¿Sí? Esta característica o esta peculiaridad que surgió se mantuvo todavía hasta, si no me equivoco, mediados de enero de este año. Posterior a eso, otra vez la UFB volvió a incrementar. Si bien el Colegio Técnico no ha dado un pronunciamiento oficial sobre cómo se va a tener que realizar las actualizaciones o los cambios con respecto a las empresas industriales que tienen corte el 31 de marzo de este periodo, estimo que van a acoger a lo que, o acogerse a lo que ya ha estipulado impuestos nacionales, indicando de que no va a haber ningún cambio con respecto a las actualizaciones que ya fueron determinadas con el Decreto Supremo 24051. Entonces, bajo ese parámetro no va a haber el mismo problema o la misma disyuntiva que para los que tienen corte el 31 de diciembre, que tienen dos opciones. Una, solamente realizar la actualización de todo lo que corresponden a rubros no monetarios, así como a sus cuentas patrimoniales hasta el 10 de diciembre, y luego desde el 11 hasta el 31 generar este cuadro de cálculo. Por ejemplo, tenemos estos activos que son del rubro no monetario, que no son activo como tal, que son toda la parte de activo fijo, y luego las cuentas patrimoniales. No tiene otras cuentas que sean del rubro o del tipo no monetario, ¿sí? Entonces, ellas han actualizado hasta el 11 de diciembre, teniendo estos saldos al 11 de diciembre. Estos saldos son los que se presentan en su estado financiero, ¿sí? Lo vamos a remarcar. Un momentito. Estos saldos de esta columna son los que se van a presentar en su estado financiero, ¿sí? Con los cálculos o las actualizaciones hasta el 11 de diciembre. Si bien el estado financiero va a decir al 31 de diciembre, las actualizaciones solo se han realizado hasta el 11. Entonces, tomamos como UFB inicial la que corresponde al 11 de diciembre de 2020. Y la que corresponde a la UFB final, vamos a tomar la del 31 de diciembre de 2020, que es el 2,35851. Y entonces se va a calcular el efecto, ¿sí? El efecto con respecto al decrecimiento de esos rubros, ¿sí? Como verán, aquí ya se encuentra calculado el MTA, que es el monto total actualizado, y el IPA, que es el incremento por actualización. Si se hubiera realizado el ajuste, se hubiera utilizado este código y esta cuenta, y se registraría de esta manera. En este caso, hay más cuentas que están incrementándose en el debe, lo que significa que, haciendo un asiento, el ITB se va a incrementar, el ajuste por inflación y tenencia de bienes, va a ir al revés. Es decir, si ustedes registran el incremento en las cuentas patrimoniales y no monetarias en el debe, todas esas van a ir registradas en el haber y el resto va a ir registrado en el debe. Y por lo tanto,
tenemos un saldo neto de 13,652, pero que va a ir a incrementar. Por la naturaleza de los saldos, sabemos que el ajuste por inflación y tenencia de bienes es una cuenta de resultado, es decir, que dependiendo en qué, dónde sea mayor su, su importe, es que va a ser una cuenta de ingreso o de gasto. En este caso, el saldo mayoritario se encuentra en el haber, por lo tanto es una cuenta de ingreso. Y esto, por lo tanto, va a ir a incrementar el resultado tributario en la parte del anexo 7, en la descripción de lo que es el anexo 8 de otras regularizaciones que incrementan la base imponible. Ahora, ustedes tienen estos dos anexos, que es el anexo 8 y el anexo 9. En el anexo 8 se va a generar dos tipos de otras regularizaciones. Las primeras que incrementan la base imponible y las segundas que disminuyen la base imponible. En este caso, por ejemplo, las que aumentan van a ser 15,950 y las que disminuyen 2,298. ¿Sí? Van a tener que poner en ambas, pero recordando que en ninguno de los dos casos va a aparecer la cuenta contable, porque no se ha realizado esto efectivamente en los registros contables, sino simple y llanamente se ha hecho un cálculo para generar o para determinar el resultado tributario exacto de acuerdo o en cumplimiento a lo que corresponde a la 24051. ¿Tuvieran alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna duda tal vez? Bueno, entonces, estamos en esta parte. Les estaba explicando que la parte del envío de los estados financieros, que es para el 605 como tal, lo vamos a realizar la siguiente semana, que ya voy a tener un estado financiero cerrado, que ya voy a poder realizar el envío. Porque de momento, por ejemplo, como les mostré al inicio, lo voy a cerrar esto. Un momentito. Acá. Como habrán visto, yo ya he enviado información financiera al 31 de diciembre de 2020. Yo ya he generado esa información, por lo tanto no puedo volver a enviar. Ciertamente se podría generar, si quieren, un doble envío, pero eso no se tiene que realizar. Tengan mucho cuidado cuando ustedes no estén totalmente seguros si la información ha sido enviada. Hay una manera adicionalmente de guardado en su equipo para poder ver qué documentos o qué 605 se han enviado. Y esto es mediante el uso de la plataforma en esta parte. Ustedes van acá a servicios al contribuyente y van a ir acá. ¿Dónde está? Van a ir acá a esta parte de la oficina virtual y van a ingresar al sistema integrado de administración tributaria. Uno es para la facturación en línea, sistemas automatizados. ¿Dónde está esto? Debería estar acá. Vamos a buscarlo acá. Ya, impuestos. Ustedes van a ingresar acá. Y vamos a generar acá. ¿Dónde estás? Muy bien. Van a entrar a ciadimpuestos.gov.bo y van a ingresar como contribuyente. Van a poner su NID, por ejemplo, en este caso mi NID. Van a poner su usuario, sus contraseñas y aquí van a poner el código CAPTCHA. Van a iniciar la sesión y aquí van a tener dos opciones. Una que es para ver la información complementaria de los contribuyentes y otra la modalidad de facturación en línea
complementaria al sistema de facturación virtual. Esto tiene relación con el sistema que se maneja de facturación en línea por oficina virtual, ¿sí? Vamos a ver esto más adelante. Lo que necesitamos es ver esta información complementaria, que son los 605 enviados. Como verán, acá dice envío y consultas del formulario 605. Ustedes ingresan a la aplicación y acá van a ver lo que es el envío de estados financieros. Tienen la opción para el envío, es decir, que se genere el archivo DEC y luego hagan, si quieren, la operación del envío, no directamente por el aplicativo o por el software, sino directamente por la página web, ¿sí? Luego está esto del envío de las notas, que es lo propio, que se puede realizar por acá, pero también se puede realizar por aquí. Y finalmente tenemos la consulta. Como verán, no hay ningún dato llenado. Tenemos que poner nuestra fecha de corte, nuestra fecha de cierre y poner buscar. Y aquí me van a salir los datos de los envíos que ya he realizado, ¿sí? Entonces, como verán, yo he realizado mediante la plataforma el envío de la gestión 2018, la gestión 2019 y la gestión 2020. Si ustedes no están seguros si se ha enviado antes de que ustedes se hagan cargo del 605, ingresen a ciadimpuestos.gov.bo y revisen. Porque si ustedes vuelven a enviar una información que ya se ha enviado, va a ser como una especie de rectificatoria y puede generar un tipo de fiscalización. El problema o el detalle está en que si bien el 605 tiene opción de rectificatoria, la misma tiene que estar debidamente sustentada. De la misma forma que cuando existe una rectificación a favor del contribuyente cuando se hace el tema de los formularios 200 y 400. Recordemos que bajo la normativa tributaria se nos especifica o se nos determina de que hay dos tipos de determinación de deuda tributaria. La norma siempre va a hablar de deuda tributaria, aunque no sea una deuda propiamente dicha. Y hay dos tipos de determinación. Una es la autodeterminación, que es las declaraciones que nosotros mismos generamos. Estos documentos que son el formulario 200 y el 400, y puede ser también el 530, el 510, lo que es el tema del 608, el 604, son autodeterminaciones de deuda. Es decir, nosotros mismos estamos determinando que tal importe significa una deuda para nosotros. Nosotros lo estamos calculando. La autodeterminación, en primera instancia, es decir, cuando se presenta por primera vez el formulario, si es a favor nuestro o a favor del fisco, no genera mayor diferencia. ¿Por qué? Porque se asume que esta diferencia, si quiere, no afecta de manera negativa a al contribuyente, no afecta de manera negativa a impuestos, ¿sí? Porque es una determinación en primera instancia. Sin embargo, si ustedes hacen una rectificación, siempre tengan cuidado al momento de verificar la rectificación. Si es una rectificación con un efecto favorable hacia el fisco, la rectificación va a proceder sin que exista una fiscalización de por medio. Sin embargo, si la rectificación tiene un efecto positivo en el contribuyente, es decir, le está generando un mayor crédito fiscal o un menor pago en el tema de el pago de impuestos, entonces se va a generar una fiscalización, es decir, que ese formulario de rectificación no se va a aprobar de manera automática, sino que requerirá de la autorización por parte de impuestos nacionales. Con respecto al 605 ocurre algo similar. No está prohibido realizarla, pero sin embargo se va a generar, se podría generar un tipo de proceso, ¿sí? En el entendido de que se supone que la primera información que se ha enviado tiene relación directa con el formulario 500. Recordemos que para antes de enviar el 605 tenemos que haber enviado o declarado el formulario 500 y haber, bueno, el pago puede o no haberse realizado antes del envío del 500, el 605. Eh, ¿A qué me voy con esto?
Puede ser que nosotros declaremos, como les estoy planteando la siguiente semana, que va a ser, a ver, hasta que llenemos todo, yo creo que se va a enviar máximo hasta el 7 de abril, ¿sí? Antes de esa fecha tendremos que haber declarado ya el formulario 500. Puede haberse declarado el 2 o el 3 o el 4 o incluso el primero, pero el pago tiene vigencia para ser realizado hasta la fecha límite, que es el 31 si no me equivoco, veamos. Ay, no, aquí está. Sería, acá está, el 29 de julio de 2021. O sea, se puede declarar y pagar hasta esa fecha. O se puede declarar, como les estoy insinuando, el primero del mes de abril y recién el pago realizarlo hasta el 29. No hay nada que les estipule que no se pueda realizar eso. Lo único que sí es que para hacer el pago se va a tener que usar un formulario 1000 y no directamente el código que se genera con el formulario 500. En cualquiera de los dos casos, ya se tendría que haber hecho la declaración del formulario 500 hasta antes de la fecha del envío del formulario 605. ¿Por qué? Porque el formulario 605, acá les voy a mostrar, en esta parte de la compensación de pérdidas, les va a pedir que pongamos la utilidad neta de la gestión de acuerdo a la declaración jurada del IUE, es decir, del formulario 500, o la pérdida neta de acuerdo a declaración jurada. Como verán, acá dice, ¿no? Consignar el importe de la utilidad neta de la casilla 592 de los formularios 500 o 520, sino que a 500 y 560 o la casilla 593 del 598, según lo que se estipule o salga en ese periodo. Entonces, si nosotros tenemos la utilidad, pongamos eso, tenemos la opción de hacer la deducción de de los últimos 3 periodos con pérdida, ¿sí? Entonces, bajo ese parámetro, requerimos tener el formulario 500 ya llenado antes de hacer el envío del 605, porque este importe que va a estar acá va a estar ligado o vinculado al 500. Por lo tanto, si ustedes hacen una rectificación acá y cambian alguno de los parámetros, se estimaría, o por lo menos bajo algún tipo de deducción, se generaría la duda respecto de la utilidad neta que han declarado en el 500. Por lo tanto, antes de realizar este envío, necesitamos tener el formulario 500 debidamente declarado y debidamente cerrado y no hacer rectificaciones en el 605. No por el hecho de que no se pueda, sino porque se puede generar contingencias que a largo plazo pueden significar una fiscalización por parte de impuestos nacionales. ¿Tuvieran alguna pregunta hasta aquí? No tengo, no tengo entendido de que no hay un límite como tal explícito. Em, por experiencias que he escuchado, sí las han podido rectificar más de 2 veces, cosa que no sugiero. Encarecidamente les pido que tengan mucho cuidado antes de realizar el 605. Les sugeriría no rectificarlo. Sé que se puede en primera instancia hacerlo una vez, como lo que sucede con el tema del formulario 200, 400 y el 608. En esos 3 formularios, por ejemplo, solo se acepta una rectificación, solo una. Y ya no se puede hacer una segunda rectificación a no ser que se inicie un proceso ante la autoridad tributaria, ante la autoridad de impugnación tributaria, ¿sí? Que es la instancia, si quiere, fiscalizadora que media entre impuestos nacionales y el contribuyente. Ahí se puede realizar las rectificaciones del 200, el 400 y el 608 en segunda instancia. Con respecto al 605, tengo entendido que sí se puede hacer varias veces. Sin embargo, como le indico, yo les recomiendo y les recomiendo a ustedes que no lo hagan, que tengan mucho cuidado antes de llenar el 605.
que lo llenen y que a lo sumo hagan una única rectificación en caso de ser muy necesario. ¿Por qué? Porque esto puede generarles a la larga una fiscalización. No es lo mismo que con el formulario 2951, que es el tema del envío del LCB, que lo vamos a ver cuando hagamos el tema del facilito, que admite varias veces rectificatorias. He visto en algunos casos que ha admitido dentro del sistema hasta 5 rectificatorias en el caso del libro de compras y ventas. Lo propio, yo les recomendaría que a lo sumo hagan una rectificatoria, es decir, por temas de tiempo que ustedes no hayan podido llenar, digamos, para el envío y hoy sea el último día, digamos, fecha 21, digamos, para su NIT, tengan que enviar sí o sí la información hoy. Entonces, lo envíen vacío y a manera como rectificatoria, porque tienen 30 días hábiles después de la fecha límite para el envío para realizar la rectificatoria sin ningún tipo de contingencia. Entonces, hacer la rectificatoria una sola vez, les recomendaría. Pero bueno, esa es una recomendación que les hago. En el caso del libro de compras y ventas, como les dije, admite varias veces la rectificatoria. En el caso del 605, sí admite varias veces el envío, más de una vez si lo permite, pero por tema de precaución, yo les sugeriría que solo lo hagan una sola vez. En caso de que realmente no hayan tenido algún inconveniente o algo se haya modificado, que tenga que ser expuesto de otra forma en el estado financiero que han enviado. ¿Estaría con eso clara su pregunta, María? Ujú. Déjeme ver, vamos a volver a ingresar. Sí he visto que estaba el anuncio, pero no le tuve. Acá está. Nos dice que. Uy, perdón. Mm, sí, con fines. Sí. Ujú, 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 ujú. Ya. No, no se preocupe. Entiendo su pregunta. Bueno, de momento yo tengo aquí. Debe estar en alguna RND. Vamos a revisarlo ahorita, eso del envío. Respecto a su saldo, la norma es clara, la 843, el decreto, no me acuerdo si es el 29351, que habla sobre la compensación o el reglamento al impuesto a las transacciones, nos dice que el saldo del IUE del periodo o de la gestión anterior que ha sido efectivamente pagado tiene tiempo para ser compensado o tiene el plazo de ser compensado, uno, hasta que se agote el importe del IUE o dos, hasta el siguiente pago que se realice del siguiente periodo. Si usted realiza el pago, por ejemplo, en junio, va a tener hasta ese periodo de junio para realizar la deducción. ¿Por qué? Porque la normativa habla sobre periodos de pago, no habla sobre meses, no habla sobre que sea hasta el periodo correspondiente de su corte, es decir, que nosotros tenemos como corte o como parte, como, como última fecha de pago el, o de declaración el 30 y según normativa ahí se queda, sino que tenemos plazo hasta el momento en que se hace el pago. Ahora, usted me indica que existe ese pequeño cambio. Ahorita lo vamos a verificar. Última vez que entré. Pero si está en lo correcto, sí se puede hacer eso. Vamos a ver. Acá está. Muy bien. Ah, entonces, no, aquí no tengo.
Lo último que tengo, modificaciones, nada que ver. Mm, ¿Estás segura que esa normativa ya se ha aprobado? Porque la última prórroga aprobada por parte de impuestos que tengo es esta, la de febrero, pero que corresponde al periodo de enero, que era por el tema mm, del colapso que han tenido en su sistema y que por lo tanto no han tenido que prorrogar el envío de esos formularios hasta el 19 de febrero de ese año, de ese periodo para estos NIT, si quiere. Y no tengo ahorita esa aclaración. Y tampoco está, o bueno, no ha cambiado mi fecha de pago para mi formulario 500. Como verá, em, aún si uno ha pagado el formulario correspondiente al periodo o lo ha declarado, va a seguir figurando hasta que el siguiente periodo sea habilitado. Es decir, en mi caso, por ejemplo, mi formulario 500 del periodo diciembre 2020 tiene mi fecha de plazo hasta el 30 de abril. Yo ya he hecho mi declaración, tuve pérdida, por lo tanto no hice el pago, pero ya hice mi declaración en enero. Entonces, pese a que yo ya he hecho mi declaración, aún sigue figurando esta fecha de plazo. Ahora, si hubiera cambiado la fecha de plazo, que no es algo que no hubiera ocurrido, el año pasado con el tema de la pandemia sí ocurrió y la fecha de plazo para el pago se extendió, si no me equivoco, hasta julio del año pasado. Sí, julio fue, porque incluso los envíos y los pagos y todo lo que era libro de compras y ventas, formulario 200, 400, incluso de 608, se amplió la vigencia del plazo hasta julio. Pero en este caso no veo que haya el cambio como usted me indica. No estoy segura si tal vez recién va a salir, pero no está dentro de las RNDs. Generalmente ese tipo de ampliaciones o prórrogas se ven reflejadas en esta parte de las RNDs, que es la normativa más que actualiza los procedimientos. En cualquier caso, si lo que usted me indica, sí, ah, ujú, ujú, sí, no, está bien, no se preocupe, está bien. La normativa, a ver, esto vamos a buscarlo desde acá, te la voy a mostrar, te la voy a mostrar, está acá. Te los voy a pasar también esto, que son unos tomos que sacaban los impuestos nacionales en la página oficial, que eran como compendios de la norma. Era mucho más, es mucho más sencillo buscarlo aquí. Lo malo es que la última versión que sacaron es de 2019, ya no sacaron la 2020 y de hecho cambiaron el formato, pero eh, si no me equivoco está acá. Transacciones. Por acá debe estar. En un segundito. Ah, no, esta es la 24051. La encuentro en este momento el artículo exacto. Pero con respecto a lo que me está preguntando, como le indico, la normativa dice que el saldo del IUE se va a compensar hasta el próximo pago del IUE. Si digamos usted ha pagado el año pasado en julio, por ejemplo, porque pasó eso, ¿no? Que se pagó de manera posterior, tiene plazo para gastar si quiere el saldo del pago del IUE hasta que usted pague en este periodo el nuevo IUE, ¿sí? En este caso, si se confirma lo que usted me está diciendo y la fecha de plazo para el pago y la declaración del IUE se modifica y se posterga hasta junio, entonces sí tiene plazo o sí tiene lapso para seguir usando ese saldo que tiene del IUE hasta el próximo periodo de pago. Si se amplía,
y el pago se posterga hasta junio, y usted paga en junio recién el próximo IVE, entonces hasta ese periodo o ese momento puede seguir deduciendo o puede seguir utilizando ese saldo para no pagar el IT. Esto, claro, hasta que se agote ese saldo. En caso de que no exista la modificación o la ampliación del pago, entonces va a tener que ser como lo que hemos estado manejando, ¿no? Hasta abril, si lo paga en abril, y recién a partir de mayo puede utilizar nuevamente el saldo para sus declaraciones en el caso del IT. ¿Estaría clara con esa su duda? Nada. Ok. Entonces, estábamos en ese detalle. Como les explicaba, esta parte de lo que es el llenado del 605 como tal, lo vamos a ver la siguiente semana y para que tengamos bien claro, ¿sí? Eh, Les he explicado respecto igual a el tema de verificar antes de hacer el envío del 605 si no se ha enviado ya en el periodo para evitar cualquier tipo de contingencias. Adicionalmente, como un plus, si quieren, adicional, que no se podía hacer cuando se enviaba con el 605 con el facilito. En el caso del CIAT sí se puede reimprimir. Es decir, que no necesitan haber guardado esos PDFs que generaba el facilito, sino que directamente ya está guardado en la nube. Eso es también algo de lo bueno que ha tenido que el CIAT esté totalmente conectado le genera información y la información se guarda en la nube de impuestos y se la puede volver a reimprimir y descargar, cosa que no se podía hacer con el facilito. Entonces aquí tenemos esto que es del periodo 2018 y podemos ver, esto no se van a asustar, por alguna razón, no sé si será solo a mí, pero por lo menos las veces que yo he intentado poner la opción de ver, siempre me sale algún tipo de error en alguno de los documentos. Como verán, por ejemplo, en este no se ha generado error y se puede ver, visualizar. Este código QR que les decía es el que quiere o que te solicita Fundo Empresa que tenga tu documento para la actualización de tu matrícula de comercio, ¿sí? Entonces, en muchos casos solamente te pide el balance general con el código QR, adjuntando el formulario de actualización de datos y la encuesta nacional de empresas, ¿sí? Pero el año pasado, cuando he realizado esto por vía, los últimos 2 años que he realizado por vía virtual este trámite, me han pedido que adjunte todos los documentos que se generaron con el CIAT y que los consolide en un solo archivo PDF y que eso les envíe, lo cual, si bien no es algo imposible de hacer, molesto, porque tienen que generar todos los archivos PDF y luego ordenarlos y ponerlos así y enviarlos y remitirlos mediante plataforma a lo que es Fondo Empresa. Pero esta es la ventaja que tiene, por ejemplo, el CIAC, esa información que ustedes están generando, esa información que ustedes han declarado, la pueden reimprimir, así como podemos reimprimir el formulario 200 o el 400, ¿sí? Lo único que no podemos reimprimir, si quieren, es el número de trámite como documento. Sí podemos obtener el número de trámite mediante las consultas por el portal Newton, pero no podemos generar otra vez el documento de constancia de envío, ¿sí? Entonces, esto es con respecto a eso. Ahora, ujú, ¿tuvieron alguna otra consulta? Tres, dos, seis. Ya, haremos lo siguiente. Somos 6 personas y deberíamos ser, si no me equivoco, por la lista, 12 o 14 personas. Lo dejaremos hasta acá por hoy. Mañana vamos a hacer la instalación de lo que es el tema del facilito. Ahí vamos a hacerlo. Eso lo voy a hacer algunas capturas de pantalla y luego vamos a ver el manejo. ¿Por qué? Porque al contrario del facilito, al contrario del CIAT, el facilito no hace o no puede realizar la instalación de productos conectado a Internet. Es decir, puedo descargar los productos, todo lo que son em, las, las herramientas del software, pero no puedo realizar la instalación si estoy conectada a Internet.
Antes había esa opción de hacer todo lo que es el descargo de todas las herramientas y demás mediante online, pero desde la gestión 2018 o 19, no estoy segura de la fecha exacta, con una actualización que se dio dentro de la plataforma, em, por alguna razón ya no se pudo generar o ya no se puede realizar la instalación conectado a Internet, sino que se tiene que desconectar de Internet y realizarlo offline, ¿sí? Entonces, yo ya tengo instalado el Facilito, pero hay dos módulos que no he terminado de instalar. Esos tengo que instalarlos para mostrarles y hacer las capturas para que ustedes vean cómo es el procedimiento. Entonces, ¿les parece si lo dejamos para mañana? Dígame. Ujú, ujú. Lastimosamente, todavía lo único que se hace en el envío digital es los estados financieros, el ITC, y si usted viene a esta parte, acá, puede hacer solamente el envío de las notas y de la información tributaria complementaria, es decir, del, ¿cómo sería, María, esto? De los ITCs, es decir, del informe que le presenta al auditor, pero no se, no se carga ni el dictamen ni el informe de auditoría, es decir, que eso sí o sí se presenta de manera física. También la gestión anterior se siguió presentando de manera física, lo único que cambiaron fueron las fechas de paso en la presentación física. La presentación digital se mantuvo, o sea, como lo que está con estos parámetros, estos módulos, pero el informe de auditoría con el dictamen y todo lo demás se tiene que hacer de manera física. Ya no es necesario, eso sí, que tenga la solvencia del Colegio de Auditores, o sea, no es parte de los requisitos para realizar la entrega de ese informe, pero si usted o su auditor ven por conveniente realizarlo, se puede hacer. Pero si no lo ven por conveniente, también no hay ningún problema. Impuestos Nacionales le va a recibir su informe de auditoría sin la solvencia. No se preocupe, a usted por las consultas. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo mañana para poder hacerlo parte de la instalación del facilito? Ya, muy bien. Ya, a ustedes más bien. Entonces, mañana continuamos y lo vemos. Vamos a hacer toda esta semana todo el tema de instalación y la siguiente semana ya vamos a hacer, la subsiguiente semana ya vamos a hacer el tema de los envíos.